Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a su podcast Conexiones Profundas, más allá de la ciencia, donde entrevisto personas que cuentan su historia y cómo llegaron a donde están hoy. Y hoy pues tengo el honor de estar con Marcelo Di Mase, no sé si lo pronuncié bien, pero ahí tú lo dices. Bueno, Marcelo lo conocí el año pasado, que creo que vino a visitar con su familia. Tiene un bebé chiquito, entonces ahí andábamos nosotros también cuidando al bebé mientras ellos estaban disfrutando las cataratas del Niágara. Fue una visita muy bonita y curiosamente pues Marcelo terminó aquí ahora viviendo en Geneva. Nos va a contar un poquito acerca de eso. Y pues hoy ha sido los dos, realmente estamos en donde trabajamos, ya estamos grabando un poquito, pues ya horas después del trabajo, pero sí, andamos todavía con ropa de campo. Y bueno, espero que ustedes lo disfruten, que tengan un buen tiempo, pues que agarren algo de tomar. Ustedes saben que yo siempre estoy con mi cafecito y pues mi taza de LSU también. Así que, muy bueno, bonito. Bienvenidos. Ay, sí, tú estuviste en LSU, bueno, vas a contar eso ahí más adelante. Si quieres presentarte, decir de tu nombre, de dónde eres y qué haces actualmente. Okay. Bueno, mi nombre es Marcelo Di Mase. Yo soy nacido en Brasil, soy brasilero. Nací en el estado de São Paulo, la ciudad de Limeira, que está como a 2 horas de São Paulo. Y ahora soy un postdoc aquí en Cornell University con Dr. Brian Oates. Estoy trabajando con papas en la ecología y manejo de plagas de papas. Colorado potato beetle, potato leafhopper, aphids. Okay. ¿Cómo sabes español? Yo estudié español en la escuela, pero realmente creo que aprendí español cuando fui a Chile. Yo estuve en Chile, bueno, estuve muchas veces en Chile desde 2012 hasta 2015. Lo máximo que estuve fue como 1 año y medio, entonces aprendí el español chileno y más adelante me casé con una peruana y bueno, ahí fue mi aprendizaje de español. Aún no hablo tan bien, pero creo que me comunico y entiendo bastante. Hablas bastante fluido y no tienes como tanto acento, como que no te escucho decir tampoco palabras en portugués cuando no lo mezclas. Bueno. Es tener una esposa. Sí, ¿Cuántos años? Ya llevas 4 años de práctica de español. Sí. Y cuéntame cómo era vivir en San Pablo. Para mí, no sé por qué Brasil, en mi cabeza Brasil es como donde pasan las fiestas, el relajo, no sé. Cuéntanos un poquito acerca de eso. Bueno, yo soy de una ciudad, como dije, Limeira. Esa ciudad es considerada una ciudad del interior, pero es una ciudad con 300,000 personas, o sea, no es tan pequeña así. Pero igual, cuando niño, o sea, yo soy nacido en los años 90, 1990. Hasta los 10, 12 años, como niño, era puro videojuegos, Mega Drive, Super NES, bastante bici, no sé cómo se dice esas pelotitas ahí que se juegan, los niños. ¿Cómo? Maules le decimos nosotros. En inglés se llama marbles. Sí, no sé cómo decirlo en español. Nosotros decimos maules. Maules. Y eso, y después, cuando adolescente, ya empezó el tema de celular, de internet. Y así que una infancia bastante así como una transición un poco de lo tradicional para el moderno. Y sí, de verdad hay muchas fiestas en Brasil. Y yo anduve en muchas fiestas ahí desde los 17 hasta los 22, 23, principalmente en el undergrad, en la Universidad de São Paulo. Estudié en el campus de Piracicaba y allá sí había mucha fiesta. Sí, y he escuchado también que son muchas las fiestas de que la gente no duerme, o sea... Pero también es bonito, yo siento que a ustedes les gusta mucho pues convivir, son como muy sociables, o sea, no sé si es en general, pero las personas que yo he conocido que son de Brasil son personas que les gusta mucho convivir, como que no les molesta invertir tiempo o quedarse bastante tiempo hablando, ¿me entiendes? Cosas así. Sí, entiendo, no, eso es verdad, o sea, yo siento que el brasileño es muy, hace amistad muy fácil. Y
a nosotros en general nos gusta hablar con personas, conocer, ir de fiesta. y sí. Ok, entonces cuéntame, como niño, ¿tú eras como un niño muy estudioso o no te gustaba mucho la escuela? La verdad que no, fíjate, yo hasta los 12 años no era muy estudioso ni nada. Yo empecé como a los 14, mi papá me incentivó a hacer un curso técnico en Brasil y allá hay una universidad que se llama Universidad Estatal de Campinas, que es como una de las mejores universidades de Brasil, y ellos ofrecen algunos cursos técnicos. Entonces a mí me gustó la idea de retarme, o sea, yo cuando tenía 14 años tuve que hacer un examen para ingresar en esa universidad, para hacer la enseñanza, ¿cómo se llama? O sea, en Estados Unidos se dice high school. El colegio. El colegio, para hacer el high school allá. Entonces yo ahí me metí estudiando ahí unos 6 meses para el examen y creo que me gustó el tema de saber las respuestas de las cosas. O sea, antes, hasta los 13, 14, no me importaba mucho. Yo de verdad, en Brasil, bueno, los grados allá eran como A, B, C, D, E, y yo siempre sacaba C en la escuela. De vez en cuando un B, pero a veces, nunca D, pero siempre hay un C. Así que, de verdad, entre los 14 y 15 fue cuando empecé a ponerme a estudiar. ¿Y tú bueno, tenías algo que querías hacer de niño? O sea, ¿pensabas que querías hacer algo o no? Yo no pensaba mucho. Yo siempre me imaginé dos cosas. Primero, me gustan los números. Siempre quise trabajar con algo que envuelva matemática. Y hasta los 15, 16 no tenía mucha seguridad. Pero siempre me gustó trabajar en el campo. Mi familia en Brasil tenía propiedades chicas. En Chile dicen fincas, no sé, en otros países como no sé si es granja la palabra, pero teníamos como fincas de frutales como mangos, palta, bueno, allá no esa palta es como aquí, pero aguacate. Mi abuelo plantaba hierbas, en fin. Entonces yo crecí un poco con ese tema del campo y a los 16, 17 años me empezó a gustar la idea de hacer agronomía, porque en Brasil es una ingeniería agronómica. Entonces eso como que complementó lo que la parte de cálculo, matemática con la parte de campo, y al final me salió bien, me gustó bastante. Oye, ¿por qué viajaban de Chile a Brasil? Yo con 21 años hice un intercambio en Estados Unidos. Entonces yo no sabía hablar inglés muy bien y yo estuve en Wyoming. Entonces cuando volví de Wyoming, después de un año de ese intercambio en una granja, yo pensé, bueno, ahora que aprendí un poco el inglés, quiero aprender el español. Porque, como dije antes, hablaba español, o sea, estudié español en la escuela, pero no es lo mismo. Yo he conocido un par de gente en Brasil, de España, de otros países, y hablar el español con gente nativa era muy difícil, aún con el estudio que tuve, 2, 3 años. Entonces volví con las ganas de ir a algún país donde se hablaba español y decidí ir a Chile. Y bueno, fui a Chile por primera vez por 2 meses y me encantó conocer Chile, quise volver. Y la segunda vez que volví a Chile, en periodos de vacaciones, ahí conocí a una persona. Y bueno, por eso... Había más razones para regresar. Sí. Pero entonces, ¿cuántos años tenías la primera vez que fuiste a Chile? Yo tenía 22. Ah, ok. Yo pensé que ibas con tu familia. No, mi familia, o sea, mi esposa, yo soy casado con una peruana hoy, Danira. Hoy, Danira. Yo conocí a Danira en 2018.
O Pero, sea, perdón, ¿con tu familia, like, con tu mamá, con tus no, papás? yo fui solo, fui con una mochila y ahí fui a Chile. Yo hice un programa que se llama UF, Ujú. entonces yo pagué esa agencia y ellos me dieron una lista de granjas que recibían estudiantes. Entonces Ujú. yo trabajé en Chile en cambio de comida y un techo. Y en eso estuve, cada 2, 3 semanas cambiaba de lugar y Ujú. para conocer el país y disfrutar. Hiciste lo de mochilero, eso. Sí, mochilero, esa es la palabra, sí, mochilero. Ujú. Sí, pero la verdad, bueno, no sé, en Centroamérica no he escuchado mucho que la gente haga eso. No sé si eso es común en Sudamérica, pero la gente de aquí de Estados Unidos hace eso muchísimo, pero no sabía que se hacía eso también en Sudamérica. Sí, es muy común en Sudamérica, por lo menos unos 10 a 15 años atrás. Yo conocí muchos argentinos, muchos chilenos, Ujú. colombianos, conocí incluso gente de Europa que iba a Sudamérica. En Chile conocí gente de Suecia, de Francia, de Canadá. Wow. Sí. Oye, ¿y cómo entonces, bueno, digamos, ya tú vas al colegio, ¿verdad? Y después decides ir a la universidad, estudias ingeniería agronómica. Em, ¿En qué momento vienes a Wyoming? Wyoming fue en el año de 2021. No, perdón. Oh, Sí, de yo 2011. No, 2020. No, Wyoming fue el año de 2011. Ujú. En ese tiempo yo tenía 21 años. Mi intención era trabajar en algún tipo de granja o empresa agrícola Ujú. y practicar el inglés. Pero como yo no hablaba muy bien el inglés, no me costó un poco como conseguir una granja de crops. Entonces, en ese tiempo, Cultivos. Ujú. sí, de cultivos, en ese tiempo la única empresa que me ofreció un trabajo de pasantía fue una granja de cerdos en Wyoming. ¿Recuerdas cómo se llama o no? Sí, se llama Wyoming Premium Farms, Ah, ok. o se llamaba. Ujú. En fin, es una granja... Eso se llamaba porque yo la hice que... No, esa Mentira. granja era una granja un poco problemática. Hubo unos problemas allá en Ajá. 2011, 12 y no sé si existe ya esa granja, Ujú. pero por ahí por Google podemos ver después. Ok, entonces viniste a hacer una... Ok, siendo estudiante todavía de la universidad, ¿verdad? Sí, yo estaba como en el tercer, cuarto año de Ujú. universidad y ahí como que congelé los estudios por un año para ir a Wyoming. Oye, pero tú lo único que querías era como la experiencia de cultivos. A mí siempre me gustó más la parte de cultivos, Ujú. pero como te dije, o sea, no me tocó la posibilidad. Claro. Quizás si hubiera esperado un poco más, tal vez, pero Ujú. yo sentía que tenía que ir en ese momento y ahí fui nomás, o sea, recibí la oferta para trabajar con los cerdos en Wyoming, entonces yo acepté. Oye, sabes que yo recuerdo cuando estaba en la universidad, yo quería hacer eso. O sea, yo sabía que yo quería salir del país, pero era como, ¿de qué manera? Y se dio la oportunidad también como de venir a una granja de cerdos justamente, no la que tú mencionas, pero yo recuerdo que yo sí decía, bueno, yo sí me voy, o sea, me voy para parar mis estudios, pero para ti sí valió la pena haberte tenido tus estudios para venir a hacer la pasantía o quizás lo hubieras hecho diferente. Yo creo que no, que lo haría igual, la verdad, porque como yo no hablaba tan bien el inglés, Ujú. no sé si mi experiencia en un laboratorio, por ejemplo, sería tan buena. Porque yo veo que hay estudiantes que vienen que ya tienen un inglés bastante bueno, Ujú. y no era mi caso en ese tiempo, 2011. Entonces, yo creo que tuve que pagar ese año ahí trabajando en esa granja, era un trabajo muy duro y, y bueno, Y que tienden a ser solitarios, ¿no? Porque son lejos. o sea, el trabajo por sí no era tan solitario porque estaba siempre en comunicación con los trabajadores. Yo trabajé 6 meses en la parte de breeding, Ujú.
inseminación artificial y después trabajé 6 meses en farrowing, que es la parte de, bueno, no sé el término técnico en español, pero de sacar los chanchitos ahí, los lechones, okay, sí, como, sí, de hacer el parto, los partos, las vacunas, etcétera. Entonces trabajé en eso y siempre ahí con 2-3 personas. Pero eso en el trabajo. Ahora, fuera del trabajo, Wyoming es un estado de Estados Unidos, creo que si no es el que tiene menos densidad de población, es uno de los... Sí, y que uno, bueno, al menos yo no dimensionaba que aquí había lugares pequeños, y hay lugares que, y creo que lo hemos hablado a veces, que tienen muy pocas personas, y uno piensa que aquí en todas las ciudades hay un Walmart cerca, hay algo cerca, pero yo he conocido personas que han venido a trabajar haciendo pasantías así, y el Walmart está media hora, 1 hora. Sí, eso me tocó a mí en Wyoming. Yo vivía en una ciudad que se llamaba Wheatland, una ciudad con 3,000 personas, y en esa ciudad había un supermercado que se llama Safeway, y el Walmart estaba a 1 hora en la capital, Cheyenne, más al sur. Entonces para ir a Walmart era, o sea, no valía la pena. Sí. Bueno, pero al final también, como tú dices, depende del objetivo que tú traigas, ¿no? Porque en realidad quizá esa oportunidad más es buena para que puedas mejorar el inglés, para que también creo que se ve bien. O sea, si lo pones en tu CV también es una buena oportunidad, al menos las personas saben que has salido del país. Pero sí, o sea, tiene sus pros y sus contras, me imagino. Sí, o sea, sí, quizás podría haber como empezado una pasantía en un laboratorio, como otras personas han hecho, pero yo siento que sería más difícil. Por ejemplo, yo creo que los profesores, ellos esperan ya que alguien en una pasantía tenga un cierto nivel de inglés para comunicación, y mi nivel era bien básico. Sí, me tomó unos 4 o 5 meses para empezar a hablar algo. Sí. ¿Y cómo entonces empieza tu interés por entomología? Mi interés en entomología empezó en el año de 2009. Yo en la universidad estaba en mi segundo año y hice el curso de entomología general en la Universidad de São Paulo. Y bueno, en ese curso había la parte de collection. Entonces eso me encantó, ahí salir a la naturaleza, buscar los insectos, y por las ganas de querer trabajar con insectos, pedí una oportunidad a un profesor de hacer pasantía en su laboratorio, y más adelante hice otros cursos más específicos como control de plagas, etc. Y ahí fue que pensé, bueno, eso es lo que quiero hacer. Wow, qué bonito eso. ¿Y sí sentiste que iba, o sea, en tu mente cuando dices eso es lo que quiero hacer, sí veías como que querías hacer un posgrado o...? Fíjate, cuando yo estaba en undergrad, yo andé... ¿Qué es eso, el pregrado? Yo anduve mucho de fiesta. Y bueno, quizás alguien me escucha hoy, y yo no fui un estudiante muy bueno en undergrad, o sea, con relación a notas, etcétera. Entonces cuando me gradué, mi promedio era como, allá en Brasil los promedios son de 0 a 10, mi promedio era como un 6.3, 6 algo. Wow. Entonces yo pensé, bueno, quizás undergrad no es para mí ahorita, o no sé. Y empecé a buscar trabajos en otras cosas. ¿Una vez que te graduaste? Sí, una vez que me gradué, bueno, yo tenía una pareja chilena, y así que me gradué en 2014, yo fui a Chile, y me pasó que en Chile tenía una propuesta de trabajo, pero al final no se dieron las cosas. Entonces yo tuve la idea de tener un negocio, y puse un negocio de paisajismo. Entonces trabajé con eso en Chile por casi 1 año. ¿Puedes explicar un poquito acerca de o sea, cómo era tu negocio cuando hablas de paisajismo? Sí,
Ah, yo hacía paisajismo, o sea, el concepto de paisajismo que yo tengo es de, por ejemplo, yo tenía ahí una camioneta, tenía materiales como flores, mulch, y yo hacía contratos con eh, ciudades pequeñas como el mayor, hacía Como contratos los con alcaldes. alcaldes, con iglesias, con supermercados, y plantaba flores, plantaba arbustos, ese tipo de cosas, piedritas. Es que cuando tú dices paisajismo, para mí, en mi mente lo que me imaginaba era que estabas diciendo como que ibas a tomar fotos o llevabas a la gente a ver lugares, por eso te pregunté. Sí, es como jardinería. Sí, o sea, en Sudamérica, por lo menos en Chile, ese rubro se llama paisajismo, y en Brasil también. Sí, es como, o sea, jardinería en Sudamérica es algo como mantener árboles, ese tipo de cosas. O sea, lo que tú hacías era como dejar las cosas bonitas, como... Así empecé con trabajos pequeños en supermercados, iglesias, y después, después de un par de meses, me tocó conocer un señor que trabajaba para un alcalde en una ciudad en Chile que se llama Negrete, que está cerca de Los Ángeles, la región de Biobío en Chile. Entonces yo trabajé con ese señor y bueno, de ahí en adelante empecé a hacer la parte de jardinería para la ciudad de Negrete. Ah, ok. Sí. ¿Por cuánto tiempo hiciste eso? En total fue como más o menos un año. Pero lo que pasó es que después que terminé esa relación con la chilena, yo decidí salir de Chile, porque el motivo por el cual me quedé en Chile fue por ella. Y ahí yo salí de Chile, estaba en una situación en que era muy viejo ya para un programa de trainee en una empresa. Y al mismo tiempo no tenía la experiencia para un cargo más senior. Entonces yo pensé bien las cosas y dije, no, ahora es el momento de ir a estudiar entomología. Antes de salir de Chile, yo intenté ingresar en una universidad allá, que fue la Universidad de Concepción. Pero hablé con un profesor. Y el sistema de Chile de esa universidad era básicamente observar la posición de un alumno en su grupo. Por ejemplo, en la Universidad de São Paulo habían como 200 y algo estudiantes, más o menos unos 200. Y yo me gradué como el número 175. O sea... Bueno, en ese tiempo en la universidad me tocaba mucha fiesta. Yo amanecía como en fiestas a las 4 o 5 de la mañana, iba a las clases. Wow. O sea, sí, yo no era muy buen ejemplo como estudiante en undergrad. Hasta el cuarto año. Después, cuando vuelvo de Wyoming, decido como poner las cosas más. Ok, comportarte. O sea, no, ahí, bueno, la cosa se cambió del agua para el vino. O sea, cuando volví de Wyoming, la gente que andaba conmigo en fiestas como que extrañó, wow. Me acuerdo un día que hicimos un examen de... allá en Brasil había un curso y esa fue la primera vez que saqué como una nota alta. Era un curso de cultivos que eran como grandes cultivos, algo así. Entonces, ahí, y siempre que salían las notas, ponía ahí los nombres, las notas. Y entonces, un día, o sea, volví de Wyoming, hicimos una parrilla para rever los amigos. Y como 3, 4 semanas después en el examen, ahí mis compañeros como 5, 6, 4. Y ahí mi nombre apareció 9. De 10. Oh, wow, ¿qué hiciste? ¿Estudiaste? Sí, estudié. ¿Por qué crees que cambió eso de cuando regresaste? ¿Sentiste que era como, bueno, quiero regresar o por qué? Es que, bueno, yo creo que me perdí un poco por el tema de fiestas, por el tema de querer aprovechar la vida, era muy joven. Y en
Estados Unidos me tocó trabajar muy duro, entonces yo cuando volví pensé, bueno, ir a la universidad a estudiar es muy fácil en comparación a trabajar en una granja, cuidar de cerdos, etc. Entonces ahora voy a hacer las cosas bien. Wow, ajá. Entonces ahí cuando volví me gradué, pero desafortunadamente mi promedio quedó muy bajo. Entonces lo que pasó es que en Concepción, cuando el profesor me dijo que cuál era la norma, o sea, para evaluar, yo ni siquiera apliqué, pensé, bueno, no me van a aceptar. Entonces ahí como que desistí de la idea de hacer mi maestría en Chile. Y bueno, ahí, como dije, estaba así como un poco en un limbo, ¿no? No estaba muy viejo para empezar un programa de trainee y también sin experiencia para un cargo un poco más senior. Entonces, bueno, voy a seguir aprovechando la vida y ver qué pasa. Y ahí fue que me tocó ir a Australia. Bueno, y allá en Australia yo fui porque, bueno, había terminado una relación, quería hacer algo nuevo y los trabajos que había encontrado en Brasil, la paga no era la mejor. Bueno, por la situación que yo estaba, sin experiencia de trabajo, en fin. Entonces yo fui a Australia y a Australia también me tocó trabajar en una granja de cerdos porque simplemente fue más fácil conseguir ese trabajo allá por haber tenido la experiencia. Y en Australia me quedé un año. Pero allá el trabajo de cerdos fue mucho más difícil que el trabajo de Wyoming, porque era un trabajo así o sea, los cerdos no estaban en indoor, estaban outdoor. Entonces, ¿Estaban afuera? Sí, era un free range farm, una granja libre. Pero los cerdos, las hembras, en Brasil llamamos las matrices, las hembras, las que van a reproducir, ellas se quedaban en huts, como en unas casitas. Y todos los días yo tenía que manejar un quad bike con un trailer y echar como paja dentro de sus casas. Entonces, ese trabajo, o sea, yo tenía unas lentes de protección, pero aún así me entraban pajas en el ojo. Era un trabajo muy duro. Y eso era interesante porque me gustó mucho Australia, pero no me gustaba mi trabajo. Entonces, cuando pasaron 6, 7 meses, yo pensé, ¿sabes qué? No sé dónde, pero yo voy a empezar mi maestría. No sé si va a ser en Brasil, si va a ser en Estados Unidos o dónde, pero yo voy a hacerlo. Y puse eso en mi corazón, y en ese día yo me acuerdo que me arrodillé en la granja y dije eso a Dios. Y bueno, empecé a estudiar inglés para el TOEFL, para el, ¿cómo se llama? El GRE en la época. Y después de un año me tocó volver a Brasil y seguí estudiando. Envié un montón de correos y ahí yo creo que las personas cuando veían mi promedio de la U de São Paulo, como que bajoneaba un poco las ganas de aceptarme. Pero lo que yo hice para mejorar un poco mis oportunidades fue estudiar bastante para el TOEFL, para el GRE y saqué buenas notas. Entonces, entonces los profesores decían, no tuvo muy buenas notas en el undergrad, pero bueno, GRE no está tan mal, el TOEFL no está tan mal. Y me tocó enviar yo envié prácticamente un correo para cada profesor en IBM, en cada estado de Estados Unidos. Porque en Brasil, allá evalúan mucho el historial del undergrad, entonces me fue un poco difícil. Yo no creo que sería acepto para hacer maestría en Brasil. Entonces en Estados Unidos, quizás por el desconocimiento de eso. Entonces sí, te dieron la oportunidad. Me tocó un año de búsqueda. Yo estuve un año todos los días, todas las semanas enviando correos, hasta que tuve 4 o 5 respuestas positivas de 40 y tantas. Entre esas, vino una oportunidad en la Universidad de Idaho
y una en la LSU. Entonces, cuando apliqué para la Universidad de Idaho, me pidieron un montón de cosas, cartas, traducir diplomas, o sea, las cosas estaba muy difícil. En la LSU, las cosas fueron un poco más fáciles y Dr. Juan, que fue mi orientador después, me había aceptado. Yo creo que él ni siquiera se había enterado de esas cosas del promedio de la U de São Paulo, pero la gente del department sí, porque en la parte de evaluación hicieron eso. Entonces recibí una carta de oferta con un probation, o sea, había que empezar la maestría en probation, pero en el año eso fue en el año de 2018. En el año de 2018 hubo un cambio de ley, no sé qué cosa, que ningún estudiante extranjero podía empezar su programa en probation. Entonces el LSU tenía que tomar una decisión: ¿me aceptaría sin probation o chao, Marcela? Y me quedé esperando como 2-3 semanas, como ahí orando, esperando, hasta que vino el mensaje que sí estaba acepto. Bueno, lo que tú dices de probación es prácticamente cuando... Bueno, probación aquí, de todas las personas que tienen un promedio menos de 3, que creo que es como 75, 80 es el promedio. Aquí tienes que tener un promedio de 80, en Honduras es 80, bueno, imagino que ustedes es 8 de 10. Acá es un promedio de 3, por eso muchas veces cuando nosotros hacemos procesos de aplicación decimos que tenga un promedio de 3.0 o más, porque si no, algunas universidades no aceptan esos promedios. Si no, como dice Marcelo, te pueden poner en probation o probación, que es que como que te ponen en un periodo en el cual no estás del todo aceptado, sino que están viendo si de verdad vas a funcionar en el programa. Y eso pasa también durante la maestría. Si tú sacas como malas notas en las clases, también te pueden poner en probación. Y sí, creo que si es 2 semestres seguidos, te tienes que salir del programa. No sé si eso es cierto, pero creo que sí. Al menos si te ponen la primera vez, tienes que ser muy cuidadoso de subir las notas el siguiente semestre. Sí, exacto. ¿Y entonces te aceptaron? ¿Te dijeron que sí? Sí, me aceptaron. ¿Te acuerdas qué estabas haciendo ese día o qué estabas haciendo en ese momento que te aceptaron? Yo estaba de fiesta. Tú estabas muy preocupado. Yo estaba de fiesta con mis amigos de la universidad. Yo estuve en una fraternidad en Piracicaba, São Paulo, en la cual, o sea, hice mi undergrad. Estaba en una fiesta ya, eso fue como un sábado en la noche. Y me quedé allá el fin de semana, y el lunes cuando regresé a mi casa, yo abrí el correo, y bueno, cuando vi el correo estaban mis amigos ahí, saltamos en la sala, y bueno, me puse muy contento. Y luego después que recibí ese correo, yo me acuerdo que fui al baño, ahí solito en mi momento, y dije, no, ahora yo voy a seguir haciendo las cosas bien, porque me costó mucho conseguir esa oportunidad, como más de un año y medio ahí intentando. Entonces ahora voy a hacer las cosas bien, no más fiestas. y ya. Entonces cuéntanos cómo te mueves para Luisiana. ¿Cómo fue cuando llegaste aquí, que sabías que te había costado tanto? ¿Cómo te sentiste? Bueno, yo creo que quizás me tocó pasar por esa dificultad, porque mi trabajo en Luisiana ya en el día 1 fue muy pesado. Yo hacía experimentos para evaluar el comportamiento de gusanos, lepidópteros, plagas de maíz. Entonces hacíamos grandes jaulas así en el campo, y me acuerdo que llegué el día 15 de mayo de 2018 en Estados Unidos a la medianoche. Llegué en Nueva Orleans. En el momento en que llegué al depa que iba a vivir, ya eran como las 2 de la mañana del día 15. A las 8 de la mañana me presenté en el laboratorio de Dr. Juan, 6 horas después de haber llegado,
y ni siquiera abrí maletas ni nada y ya fui al campo ese día. Y trabajamos una semana en el campo para construir jaulas. En el tercer día, que ya, un detalle es que hicimos ese trabajo en solamente 3 personas. Dr. Juan, mi supervisor, yo y otro chico que en ese momento era como un visiting scholar allá. Ujú. Y bueno, en el tercer día ya pensé, wow. Entonces yo pensaba, bueno, me costó llegar aquí, vamos a seguir trabajando calladitos. No te puedes quejar, No, dice no, todo. no. Vamos a trabajar, gracias a Dios. Ujú. Ya, dale más jaulas ahí para nosotros. Yo creo que quizás si me tocara ese tipo de trabajo cuando más joven, quizás ya Tú hubieras sido... me hubiera ido o abandonado, porque yo tenía muchas ganas de conocer lugares, conocer gente, viajar. Yo creo que fue lo mejor para mí, madurarme un poco más para empezar grad school. Ujú. Creo que si hubiese empezado más joven quizás no hubiera funcionado. Y también me imagino que ahí entran las experiencias que tuviste en las pasantías en Miami y en Australia, sabiendo que había trabajo duro. Sí, y la verdad eso me sirvió bastante en mi maestría, porque yo hice mucho trabajo pesado de campo. Ujú. Y bueno, otros estudiantes en el laboratorio intentaron ese trabajo y no les salieron, porque simplemente el calor de Luisiana, la cantidad de trabajo, no es para cualquier uno aguantar eso. Ujú. Entonces, Y fíjense que algo que Marcelo está diciendo aquí que es muy cierto es que nosotros creo que cuando llegamos aquí sabemos que estas oportunidades son difíciles de encontrar y valoramos mucho la oportunidad. Y hoy justo hablaba con un profesor de eso y él me decía cómo él veía la diferencia entre tener un estudiante internacional en su laboratorio a tener una persona que tal vez ha hecho su pregrado con una universidad como Cornell o una universidad buena, porque no lo ven de la misma manera. Para nosotros es como la oportunidad. Eso le decía yo a él, o sea, para nosotros esta oportunidad es la oportunidad de la vida, que nos cambió la vida completamente. Entonces tú trabajas en cuestión a cómo sientes que esa oportunidad es. Me imagino que así era tu sentimiento. sí, así fue mi sentimiento. Y en los primeros meses de mi maestría, mi jefe estaba muy contento con el trabajo, porque yo sí, o sea, trabajaba muy duro, pero no, el primer semestre, o sea, mi maestría empezó así, muy bien, pero también tuve dificultades en el primer semestre. Yo hice bastante cursos de entomología en la Universidad de São Paulo, entonces mi jefe pensó que yo quizás podría pedir como un waiver del primer curso de la LSU, que era General Entomology. Uh-huh. Entomología general. Entonces yo me matriculé en un curso más avanzado que se llama Fisiología de Insectos. Uh-huh. Y en este año, eso fue el fall de 2018. Entonces pensamos, bueno, vamos a pedir el waiver de General Entomology, pero no se pudo, y en ese tiempo ya estaba matriculado en solamente un curso. Imagínate, yo estaba 4 años sin estudiar, fuera de academia, estaba así como un poco sin... o sea, simplemente cuando uno deja de estudiar, para empezar, después de 3, 4 años no es lo mismo. O sea, el nivel de concentración, de esfuerzo es mucho más grande en el comienzo. Y fíjate que no me fue bien en fisiología de insectos. Uh-huh. En mi primer examen de 100 yo saqué como un 61, algo así. En el segundo examen también ahí saqué como un 80, pero ese examen tenía un peso más pequeño. Uh-huh. Y en el final examen también me fue mal, saqué como 65. Y adivina qué pasó. Probation. Me pusieron probation. Entonces ahí ya yo tomé vacaciones en el final de año. Uh-huh. Fui a Perú. En ese tiempo yo tenía una novia en Perú, que hoy es mi esposa. Y ahí ya pensé en abandonar la maestría, porque puse mucho trabajo, hice el curso y ahí muchas dudas, ¿no?
¿será que eso es para mí? ¿Será que yo soy capaz de hacerlo? Y la verdad es que yo sí, o sea, no es una excusa, pero yo hacía trabajos muy duros en el campo y no tenía el tiempo suficiente de estudiar y tampoco, o sea, yo como que salté una etapa dentro de o sea, dentro del departamento de entomología. Entonces, yo en ese curso al final saqué un B menos. Entonces mi GPA fue 2.7. Y como tú dijiste anteriormente, cualquier GPA abajo de 3, creo que entre 2 y 3 te ponen probation. Entonces imagínate la presión de tener probation. Mi jefe ya no estaba muy feliz, pero yo en ese momento tomé como coraje y le dije, fíjate, y eso es algo que quiero decir, a veces nosotros confiamos 100% en una persona como mentor, pero a veces uno cuando siente que algo no camina bien, yo creo que no hay que tener vergüenza, hay que conversar. Yo quizás si hubiese hablado mejor con mi jefe no hubiera pasado por eso, pero bueno, ya estaba hecho la cosa. Entonces yo le dije, mira, a partir de ahora yo estoy aquí en el LSU hace 6 meses, conozco los profesores, los cursos, déjame elegir los cursos que yo voy a hacer, por favor, y ya. Entonces volví a hacer los cursos así gradativamente y bueno, en el semestre siguiente ya recuperé, saqué A en los cursos, el trabajo pesado ya había pasado. Entonces mi GPA fue de 2.7 a 3.5. Wow. Sí, entonces eso fue en el spring de 2019. Ahí me metí a estudiar con más tiempo y ahí probé que el tema de bajas notas había quedado en el pasado. Ya no más. Ya no más. Y bueno, seguí trabajando, seguí estudiando. Y en octubre de 2019 hubo un simposio en el departamento. Entonces yo pensé así, bueno, yo me voy a preparar para ese simposio y voy a hacer lo mejor, sea lo que sea. Me preparé, hice la mejor presentación, o sea, que podría en ese momento. Practiqué ahí como horas y horas y cuando presenté gané un premio de primer lugar entre los estudiantes de maestría. Ese premio yo creo que fue lo que cambió la secuencia de mi maestría, porque es como que, imagínate, nosotros en Brasil nos gusta el fútbol. En el fútbol, cuando un jugador comienza a hacer goles, comienza a jugar bien, como que su confianza comienza a crecer. Entonces en ese momento mi confianza empezó a crecer y ahí seguí estudiando, seguí haciendo mi mejor. Un mes después hubo una presentación a nivel nacional para entomología, es la ESA, Entomological Society of America. Y en ese año la ESA de 2019 fue en Missouri. Entonces nosotros fuimos a Missouri, manejamos 10 horas hasta allá y yo pensé, bueno, no sé si voy a ganar premio o no, pero voy a hacer mi mejor. Me metí en el hotel mientras ahí mis otros compañeros de entomología salieron a tomar otras cosas. Yo me puse ahí estudiando mi presentación, practicando. Cuando me tocó presentar, yo aún era estudiante de maestría y en mi section había estudiantes de PhD también en la competencia, estudiantes de UF, Cornell, de California, no sé dónde. Y adivina, en ese lugar también gané un premio en primer lugar. Wow. Sí. Entonces ya ahí pensé, voy a hacer mi PhD. O sea, hasta ahí pensaste que en tu PhD. Yo tenía pensamientos de quizás no hacer el PhD y ir a trabajar, porque otra cosa, cuando yo terminé mi maestría ya tenía 30 años. Entonces la mayoría de los estudiantes con 30 años están terminando su PhD. Y yo estaba terminando mi maestría. Entonces tenía dudas entre hacer o no el PhD, pero mi maestría fue como un roller coaster. Empezó bien con el trabajo de campo, después
llegué como Tocaste en lo fondo. más bajo, en lo más bajo, y me recuperé bien. Entonces mi profesor me ofreció seguir con él y también tuve otras oportunidades. Y bueno, en ese tiempo publicamos bastante papers también. Bueno, con el apoyo de Dr. Juan, publicamos 2 papers de mi trabajo de maestría. Y en un plazo de un año y medio, publicamos como unos otros 5 o 6 papers en que trabajé con compañeros, porque esa era la filosofía de Dr. Juan. Éramos un equipo y todos trabajamos juntos en los proyectos. Entonces yo, aparte de trabajar en mis proyectos, trabajé en proyectos de otros compañeros de laboratorio también. Y eso me sirvió porque fue mucho trabajo para 2 años, pero me ayudó mucho con la parte de escrita, porque yo no escribía nada bien. Cuando envié mi primer draft para Dr. Juan, estaba terrible. Pero eso es la importancia de un buen orientador. Dr. Juan nunca me dijo, nunca me criticó por mi trabajo. Él dijo, bueno, no está mal para su primer paper. Borrador, Y me dio como orientación para mejorar. Entonces me tocó el primero, me tocó el segundo paper, y claro, él escribió gran parte del paper. Entonces quizás sin él no hubiera hecho en 2 años, pero después me tocó también participar de otros papers, no de escribir por sí, pero de ayudar con algunas cosas, algunos párrafos, correcciones. Entonces ahí en el 5º, 6º paper como que ya empecé a tener una mejor idea de cómo escribir. Y bueno, con los papers, con los premios, yo gané para mi PhD, yo elegí hacer el PhD en la UF, que es como una de las mejores universidades de entomología. Que la Universidad de Florida. Sí, yo creo que la UF es como la número 1 de entomología. ¿Sí? Sí. Wow. Y si no es la 1, quizá está por ahí, pero en ese ranking. La última vez que chequeé, sí, es como la número 1 de entomología. Y bueno, para mí fue un gran orgullo ir para UF. Y aparte de eso, yo fui uno de los 2 estudiantes de ese año que recibieron un fellowship. O sea, habían como 100, 200 estudiantes, ¿no?, que aplicaron a postgrad. Y eligieron a mí para ganar el scholarship del College of Agriculture and Life Science. Entonces todo ese esfuerzo que puse en la maestría me resultó, valió la pena. Sí, valió la pena, porque eso significa que el dinero para mi PhD no venía de un orientador, pero venía del COS, del departamento. Entonces eso me dio una cierta tranquilidad de elegir con quién trabajar. O sea, tú elegiste con quién trabajar. Yo hice una experiencia en un laboratorio, pero no era como el mejor fit para mí. Entonces ahí cambié a otro laboratorio y trabajé con Dr. Hugh Smith. Ok, ¿cómo te fue en el doctorado? Bueno, en el doctorado las cosas, por lo menos para mí, fueron mucho más fáciles que la maestría, porque a mí me tocó un laboratorio en UF con mucho más recursos que en Louisiana. Por ejemplo, en Louisiana nos tocaba hacer el trabajo entre 3, 4 personas, muchos proyectos. Allá en la Florida, el profesor Smith tenía un equipo, como un lab manager, como 3 personas que trabajaban en el laboratorio y más sus estudiantes. Entonces yo tenía un apoyo para hacer las investigaciones, era mucho más productivo. Entonces me tocó hacer bioensayos, bioessays, y había como 3, 4 personas que me ayudaban. Yo hacía un montón. Y en la Florida participé de 3 conferencias en el año de 2022, si no me equivoco. Mi primera conferencia fue un ESA en el Southeastern Branch en Arkansas, la ciudad de Little Rock. Y ahí, bueno, en ese ESA yo fui solo, nadie de mi laboratorio fue, y allá gané un premio de 2º lugar en mi presentación.
Wow. Sí, entonces yo seguí con la mentalidad de seguir trabajando, porque bueno, me tocó ya mi pasado, aprovechar la vida, disfrutar, pero yo vine con la mentalidad, fui a la Florida con la mentalidad de hacer mi mejor, y bueno, eh, eso es interesante, yo nunca quise hacer las cosas por un premio, por nada, pero tengo, creé ese comprometimiento de hacerlo mejor y bueno, sea lo que sea el resultado. Pero en ese lugar me tocó ganar el segundo lugar entre los estudiantes de PhD. Después, en la ciudad de Júpiter, nos tocó ir al Florida Entomological Society. Esa es una sociedad más pequeña que ESA, pero ahí reúne todos los estudiantes de la Florida, de la UF, de Florida State University. Entonces, eso es como un nivel un poco más pequeño que ESA, Branch Meeting, pero un poco más grande que un simposio del LSU, por ejemplo, algo así. Entonces también presenté un trabajo allá y allá gané como primer lugar entre los estudiantes de PhD. Wow. Sí. Andabas con todo en la conferencia. Sí, andaba con todo. Y eso que a veces a nosotros nos sentimos un poco mal porque a veces tenemos un acento o algo, pero en realidad una vez, o sea, tú te sientes confiado, creo que es muchísimo más fácil. Sí, o sea, yo nunca tuve el peso de la competencia, o sea, simplemente en ese día en Australia, en que hice esa oración y dije a Dios que iba a ser mi mejor, yo simplemente cumplí mi palabra en cada cosa que hice desde ahí. Entonces, yo me acuerdo que en la preparación practiqué ahí unas 10, 15 veces y bueno, sea lo que sea, y voy a hacerlo lo mejor que pueda. Y esa fue la segunda conferencia. Hubo una otra más que fue en Maryland, la ciudad de National Harbor. No me acuerdo si fue 2022 o 23. Creo que fue 22, no me acuerdo ahora. Pero anyway, en esa conferencia fue la conferencia nacional de ESA. Entonces allá también tuve una presentación y allá saqué segundo lugar. Wow. Sí, o sea, las 3 conferencias que fui saqué premios. Qué genial. Y aparte apliqué otros premios, no me los gané, pero en la Florida éramos parte del Southeastern Branch y allá hay una organización que se llama Friends of IPM. Entonces cada universidad elige un representante para competir ese premio. Entonces yo apliqué para ese premio entre los estudiantes de UF y me seleccionaron. Entonces fui a la competencia final con otros estudiantes, pero no me lo gané. Pero igual fuiste seleccionado. fui el nominee. Wow. Sí, de la universidad. Ajá. Entonces, o sea, el mensaje hasta ahora es que cuando yo estaba en la parte más baja, yo traté de tener el autoconocimiento, de no devaluarme, pero entender lo que estaba pasando. Entonces yo entendía que simplemente no estaba poniendo el esfuerzo necesario. Y eso es lo que hacemos en investigación, no es algo que simplemente una persona, esa persona es un genio, ¿qué puede ser? No, eso es algo que demanda esfuerzo. Si no hay el esfuerzo, hay muy poca oportunidad de salir adelante, porque es mucho trabajo con la investigación, con los cursos, con la preparación. Entonces, y aparte de eso, hay la parte financiera, porque vivimos de becas, y claro, la beca que ganamos es algo que nos alcanza a sobrevivir y todo, pero tampoco es algo así que uno va a juntar dinero. Entonces uno tiene que tener la paciencia y la mentalidad de largo plazo, porque en el corto plazo sufrimos financieramente, Sí. emocionalmente. Entonces yo tuve ese autoconocimiento de en la parte más baja no devaluarme,
No, yo sé que tengo la capacidad, pero necesito poner el esfuerzo. Y en la parte más alta también tener la humildad de reconocer que no llegué allá solo, que tuve profesores, tuve compañeros que me apoyaron y que, bueno, esos premios me sirvieron para ir de la LCU a la UF, pero que que eso es solamente como, no es algo que vino solamente de mí. O sea, fui yo que hice la investigación, que presenté, pero hubo muchas personas por detrás. Primeramente en mi casa, mi esposa. Ese es algo también que quizás debería contarte. Mi esposa se quedó embarazada en el segundo año de mi PhD. Entonces, por un par de días pensé, wow, ¿y ahora? Porque las cosas ya eran movidas sin un bebé, sin un embarazo. Entonces, cuando mi esposa se puso embarazada, ahí sí yo te voy a decir que vi, para los que creen eso, las manos de Dios. Porque yo siento que estaba en el lugar correcto, en el momento correcto. Porque, te doy un ejemplo, si eso hubiera pasado en el LSU con mi antiguo orientador, no creo que hubiera tenido el tiempo que tuve en mi PhD de ir con mi esposa al prenatal, de llevar los exámenes, de hacer ciertos trabajos en mi casa. En el PhD con Dr. Smith, él me dio la total libertad de trabajar en la casa cuando no tenía algo que hacer en el laboratorio. Entonces, cuando escribí un proposal, estuve un mes en la casa. Después que terminé los trabajos de campo y estaba escribiendo los papers, me quedé en la casa, pero siempre entregando resultados, o sea, siempre retribuyendo la confianza que él tenía en mí. Y bueno, eso me facilitó mucho la vida. Entonces, y cuando después mi hijo nació, en lugar de hacer las cosas más difíciles, es algo como difícil de explicar. Las cosas se pusieron más fáciles, porque es como que una motivación extra. Para tener éxito, sí, para seguir adelante. Es como que un carro con 5 marchas, de repente apareció una sexta marcha. Algo así. Entonces, yo creo que fui muy bendecido en mi posgrado. Y bueno, lo que yo necesitaba en la LSU era justamente eso. Un profesor que me diera la oportunidad de hacer muchas cosas, de probar mi capacidad. Y en la Florida, un profesor que me apoyó científicamente, que me apoyó personalmente. Y bueno, mucha gratitud con Dr. Smith. Y aparte de todas esas dificultades, me gradué en 3 años en mi PhD. Wow, y eso es un tiempo bastante corto, digamos, porque el doctorado puede ser de 3 a 5 años. Sí, exacto. ¿Y cómo decides entonces venir acá a...? En julio de 2023, yo estaba empezando a prepararme para lo siguiente. Yo tenía la idea de... Bueno, yo me puse un poco ambicioso por los logros que he tenido en la maestría, en el doctorado. Y he visto pocos casos de personas que salen directo de un PhD para un cargo de faculty. Entonces yo pensé, bueno, voy a intentar cargos de faculty, no tengo nada que perder. Y voy a intentar postdocs como un plan B. Entonces, yo tuve la idea, o sea, yo estaba en la UF y quería seguir en una universidad de prestigio, porque bueno, hice lo mejor, trabajé bastante duro, tenía logros, tenía premios, tenía publicaciones. Entonces pensé, bueno, quizás puedo ser competitivo para hacer un postdoc en una universidad como Cornell o como, no sé, una universidad buena, de prestigio. O entonces quizás puedo aplicar para un cargo de profesor.
porque yo en el PhD yo conseguí escribir mis 3 papers solo, con muy poco apoyo de Dr. Smith. O sea, yo desde el final de mi maestría me sentía preparado para eso. Entonces, Dr. Smith, como él estuvo muy contento con mi trabajo y me incentivó también a hacerlo. Y en julio yo hice 2 cosas. Número 1, hablé con Brian Oates por correo y vine a visitar el laboratorio de Cornell, pero en ese momento él había viajado a Luisiana. Sí. Pero bien, yo vine aquí, llevé a mi familia a conocer el Niagara Falls, fue donde nos conocimos, ¿verdad? Y en ese mismo mes yo vi un anuncio de un cargo de faculty en la LSU, donde hice mi maestría. Entonces apliqué ese cargo, apliqué otros cargos también en otras universidades, pero en la LSU me llamaron para la entrevista para profesor en noviembre del año pasado, 2023. Y yo ni siquiera había terminado mi PhD. Wow. Sí, entonces yo me preparé más de 50 días para la entrevista. En esos 50 días yo leí como un promedio de 2 papers al día para ver qué es lo que estaban haciendo allá. Ellos trabajaban con algunos crops, con maíz, con algodón, soya, etcétera, sorgo. Entonces yo leí casi todos los papers de los últimos 10 años y hice mi preparación, mi presentación. Y bueno, yo hice lo mejor que pude dentro de las condiciones de tiempo que tenía. Hice la entrevista para el LSU y yo creo que recibí un buen feedback. Después de unos 2-3 meses me informaron que iban a contratar a otro profesor, a otro chico. Entonces me concentré ahí en hacer un postdoc, porque pensé, bueno, apliqué a 6-7 cupos de profesor, tuve solamente una entrevista, que fue en la LSU. Yo apliqué a cupos de profesor en South Dakota, en Georgia, apliqué en Virginia, en California, Oregon. Y yo pienso que el motivo por el cual me dieron esa oportunidad en el LSU, quizás por el conocimiento de mi trabajo allá, de lo que he hecho, entonces yo sentí la necesidad de hacer un postdoc para tener otras oportunidades de entrevistas. Entonces eso me llevó a enfocarme en postdoc. Y bueno, después de un par de meses, Brian Oates me puso un anuncio y yo apliqué y bueno, las cosas se dieron. Yo lo conocí personalmente en el meeting de Maryland. O sea, fue en 2023, no fue 22, fue 23. 2023 conocí Brian Oates en el meeting de ESA en Maryland. Y bueno, ahí un par de meses después, en enero, me ofreció el trabajo. ¿Y cómo te sientes aquí? ¿En qué estás trabajando en tu postdoctorado? Fíjate, me siento muy bien aquí. Trabajo con Brian Oates en la ecología y el manejo integrado de plagas de papas. Entonces estamos trabajando principalmente con el Colorado Potato Beetle, que es la principal plaga de papas. También hay otras plagas que son importantes, el Potato Leaf Hopper, los áfidos. Y aparte de trabajar con esas plagas, también estoy teniendo un poco de independencia para intentar implementar la parte de inteligencia artificial, hyperspectral imaging. Por ejemplo, tenemos experimentos con un virus de papas, el PVY, que es un virus transmitido por áfidos. Y bueno, desafortunadamente es un virus que no se puede identificar en el campo con mucha facilidad. Muchas plantas son asintomáticas y ahorita, bueno, estamos discutiendo un proyecto con Katie Gold, que es una profesora en Cornell, Brian Oates, y lo que estamos intentando hacer es implementar una forma de detectar la presencia de ese virus antes de los síntomas, o entonces antes de la cosecha de la papa, porque es ahí donde se envía, ¿no?,
el material para evaluación. Ujú. Entonces ese trabajo está muy prematuro todavía porque es un trabajo, digamos, inédito. Entonces estamos investigando cómo hacer para generar ese conocimiento, y hasta ahora lo que tenemos pensado es volar un drone, un multispectral drone que tiene como un range de 250, 300 nanometers hasta 2400, y eso lo que hace es detectar señales de cambios fisiológicos en las plantas por la influencia del virus. Y esos cambios fisiológicos, bueno, hay un estudio que comprueba que sí pueden ser detectados. Ujú. Entonces mi trabajo con Brian, con Katie Gold, sería tratar de crear mapas en el campo donde ahí se muestra más claramente dónde están plantas con cambios fisiológicos, Ujú. y esa información puede ayudar los growers, los granjeros, a posiblemente sacar esas plantas del campo y impedir que el virus se propague. distribuye, ajá. Y eso es un problema principalmente para las granjas que producen papa semilla. Para quien no sabe, la papa es plantada, o sea, ¿cómo se llama en inglés el tuber? Ajá, O sea, en español, ¿cómo se llama? Ay, no me hagas, no sé cómo se dice, fíjate, pero lo vamos a poner aquí abajito la palabra. Ya, entonces el tuber, o sea, papa es plantada en tuber. Entonces Ujú. hay una cosa que llamamos el ojo, el ojito, ahí en el tuber de la papa, que es donde sale las Ujú. hojas. Entonces a veces se corta la papa o se pone ahí entera, si es pequeña, y a eso se llama papa semilla. Entonces, para las granjas que producen semilla, lo ideal es que no exista el virus, o que sea un porcentaje muy bajo, como 0.1, 0.2. Entonces ese trabajo es más específico para productores de papa semilla. Y para los productores de papa para chip o para mesa, estamos evaluando insecticidas alternativos a los neonicotinoides para controlar esas plagas, porque en el estado de Nueva York hay un ban para ciertos cultivos, principalmente los grandes cultivos, maíz, soya, y hasta el año de 2029 puede que incluya otros cultivos también. Entonces se hace importante desde ya 2024 prepararnos, evaluar otras alternativas, Ujú. para que cuando llegue ese año no tengamos ninguna sorpresa No, en por el campo. sorpresa. ¿Sí? Sí, como dice Marcelo, los neonicotinoides son insecticidas muy comunes que se utilizan para controlar plagas y pues se ha probado que son dañinos para las abejas. Entonces hay una ley que va a entrar, como dice Marcelo, en efecto en 2029 para no utilizarlos. Entonces hay un esfuerzo bastante grande, más que todo pues del laboratorio de Marcelo, para poder evaluar alternativas a esos insecticidas y que los agricultores puedan tener opciones para poder usarlo. Así que está muy interesante tu proyecto, me gusta la idea de utilizar, como tú dices, AI, utilizar otros mecanismos que no sean solamente los comunes. Y entonces estas siempre son dos preguntas que hago, y una es ¿cuáles son esos mentores que han marcado tu vida o esas personas que han marcado tu vida? Mencionaste a tu esposa, no sé quiénes más. Yo creo que mi primer mentor, yo creo que fue mi abuelo, porque mi abuelo, él nació en 24, nació en Italia, y él estuvo en la Segunda Guerra Mundial con 15 años por Italia. Wow. Entonces con 15 años pasó por la guerra, pasó por cosas muy difíciles, y claro, tuvo sus problemas, tuvo sus traumas y todo, pero él vivió hasta los 81 años y siempre fue muy trabajador. Entonces era un hombre muy trabajador que no ponía excusas, y yo siento que él era un hombre muy fuerte, y él fue como mi primer ejemplo. ¿Quiénes más podrías? Creo que también mi papá,
mi papá fue un hombre que siempre cumplió con su palabra, y yo creo que eso es algo difícil ver en las personas hoy. Yo veo que mi papá siempre lo que se compromete a hacer lo cumple, y creo que eso tuvo una influencia muy positiva en mi vida. Y en el ámbito profesional hay un montón de personas que yo podría decir, creo que, bueno, para no ser injusto, creo que bueno, hay muchas personas en el ámbito profesional que me influenciaron como mentores. Yo diría que en mi undergrad, el profesor José Vendramín, que fue mi primer orientador, él me dio una oportunidad como undergrad en su laboratorio. En ese tiempo, bueno, estaba ahí en el comienzo del undergrad, no estaba tan mal, pero, o sea, tampoco, yo tenía como 19, 20 años, no tenía mucho que ofrecer, pero él me aceptó en su laboratorio. Yo en ese tiempo como mojaba plantas, hacía cosas así como, bueno, que me hicieron de a poco aprender. Yo mojaba muchas plantas que llevaban mosca blanca. Cuando dices mojar es... Regar. ¿Regar con agua o...? Con agua. Okay, ajá. Sí, regaba muchas plantas. Y fue ahí donde conocí, o sea, el trabajo con insectos. Yo empecé, o sea, bien de abajo, regando plantas, observando el comportamiento de los áfidos en sorgo, de las moscas blancas en tomate. Y bueno, fue ahí que empecé a agarrar amor por los insectos y por el control de plagas. Yo creo que otra persona que me inspiró mucho en el ámbito profesional, yo diría que fue mi orientador de la LSU, Dr. Juan, porque él también tuvo una vida complicada en China y bueno, salió adelante. Fue a Estados Unidos en un tiempo en que no había internet. Él aprendió inglés allá en China con muy pocos recursos, y es un hombre muy inteligente, trabajador. Y él, cuando me aceptó, a veces, o sea, los parámetros que una persona tiene, que a veces puede juzgar persona o B, él no lo tuvo conmigo. Entonces, no sé decir por qué él me contrató, pero yo creo que él siempre me motivó, desde cuando me fue mal en fisiología de insectos, cuando en mi primer draft que no estuvo tan bien, él siempre me estuvo motivando. Y yo creo que eso es importante. A veces uno espera que las personas sean perfectas, que ya entreguen un trabajo excelente de primera, pero yo creo que ver eso, o sea, hay mentores que motivan sus alumnos, eso fue muy, muy bonito de verlo. Hay estudiantes también que me influenciaron. Yo diría que en la LSU conocí a una, bueno, en esa época esa persona era estudiante, Lina Bernaola. Lina, ella es una amiga, pero ella era una persona así fantástica, o sea, o sea, ella tiene una habilidad de hablar con las personas, de una empatía muy grande. Ella es muy inteligente, muy trabajadora también. Y bueno, hoy es profesora en Texas A&M, vicepresidente de ESA. Wow. Sí, entonces, y yo creo que, si no me equivoco, ella va a ser la primera presidenta latina de ESA. Wow. Y eso se va a pasar este año. Entonces, y yo observé a Lina desde el PhD, entonces eso es muy inspirador. Qué bonito. Sí. Y bueno, y creo que Dr. Smith entra en esa lista también, porque Dr. Smith, en el laboratorio de Dr. Smith encontré un balanzo de un profesor que se importó con la parte humana, porque como dije anteriormente, o sea, tuve un bebé en el PhD,
y al mismo tiempo él tuvo la capacidad de apoyarme con la parte científica también. Entonces yo creo que es algo que quiero llevar conmigo para el futuro también. Para tener un buen mentor. Sí. Qué bonito, creo que es muy bonito poder recordar y agradecer a esas personas que de una u otra manera han marcado nuestra vida, y qué bonito escuchar que hay muchas personas que te han ayudado durante el proceso. Y pues la última pregunta que siempre hago es, ¿cuál es el legado que te gustaría dejar? ¿O cómo te gustaría ser recordado? Wow, eso es una pregunta difícil. Yo creo que el legado sería por los lugares donde pase, que la gente sepa que conmigo pueden contar, ¿no? Para el trabajo, para cosas personales, o sea, quizás no cosas personales, pero, o sea, una persona que tiene empatía, que va a apoyar los compañeros de trabajo, el jefe, los que están abajo, o sea, no abajo, pero los subordinados. Yo creo que cuando en el ambiente de trabajo hay esfuerzo, hay empatía, yo creo que las cosas avanzan bien, y me gustaría, o sea, no sé si me va a tocar algún día tener un cargo de profesor o industria o qué, pero donde sea que trabaje, me gustaría que la gente sepa que pueden confiar en mí. O sea, si algo sale mal, vamos a ajustarlo. Si algo sale bien, vamos a mantenerlo. O sea, sin miedo de equivocarse. Si yo, por ejemplo, en un futuro tuviera un estudiante que se equivoque en algo, que tenga, o sea, confianza de, con esfuerzo, seguir mejorando. No sé, creo que es eso, que empatía, que esfuerzo, trabajo duro, y dejar las fiestas ahí para la juventud. Siempre dejar las fiestas en el pasado. Dejar las fiestas para la juventud. Creo que aprovechar la vida, o sea, quizás cada uno aproveche de su forma. Yo siempre tuve mucha intensidad en lo que hice, y quizás mi intensidad en eso fue muy grande en su momento, pero ni todas las personas son iguales, ¿cierto? Entonces yo creo que sí es posible disfrutar, tener un work-life balance. Entonces yo de ninguna forma me opongo a eso, solo hacerlo con responsabilidad. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo, Marcelo. Gracias por contarnos tu historia, por contarnos como todas estas experiencias de vida, y espero que esta historia para ustedes también pues sea un ejemplo de superación, de cómo salir adelante. Y creo que una de las cosas que más me gustó fue cuando hablaste de cerca de, bueno, no tenía el mejor promedio, no era como la persona quizás en ese momento que tú sentías que no eras adecuado para una posición de maestría, pero se puede aún con esas dificultades. El todo es como tú dices, que te enfoques y pongas esfuerzo. Y no sé si quieres decirle pues unas últimas palabras a las personas que nos escuchan. Bueno, yo diría que a cada uno que nos escucha, hay personas que están en buenos momentos, personas que no están en tan buenos momentos, hay personas que quizás en ese momento quieren empezar a hacer un grad school, hay personas que ya tienen los requisitos, y mi mensaje es que a los que no tienen, no digo que yo sea un ejemplo, pero quizás por mi experiencia uno puede ver que sí es posible para los que ahí estuvieron mucho de fiesta y en los años anteriores, etcétera, que si tú sí realmente quieres, es posible, independiente de tu fe o de cualquier cosa, pero tienes que pagar el precio, y pagar el precio es poner el esfuerzo, poner el tiempo, el empeño, y no entristecerse con los primeros no, porque eso es algo natural. Cuando hay una transición hay transición de etapas, a veces recibimos muchos no. Y a mí me tocaron, cuando empecé mi maestría, más de 40 no. Pero yo seguí intentando. Y bueno, si usted realmente quiere algo,
hay que seguir intentando, una hora te va a tocar la oportunidad que deseas, y cuando tengas la oportunidad, haz lo mejor que puedas. Así es. Bueno, muchísimas gracias, Marcelo. Gracias a ustedes por escuchar, y pues si llegaron hasta aquí, pongan una bandera de Brasil, porque de ahí es la persona que nos está hablando hoy. Espero que les haya gustado, como les dije, y pues nos vemos en la siguiente entrevista. Hasta luego.